Bueno, este video hace referencia a la sustentación del informe del componente práctico del curso Propagación y Micropropagación de plantas. En la primera fase del documento encontraremos las evidencias de la visita a campo realizada a la finca Galápagos, que es una finca que tiene un vivero de forestales, de cítricos y de marañón. En la segunda fase del documento se van a evidenciar los ensayos realizados como lo sugería la guía, de propagación sexual y de propagación asexual, así como unos ejercicios prácticos. Los objetivos están relacionados en la guía de aprendizaje, básicamente es pues que el estudiante logre hacer alguna formulación para dirigir programas de propagación, que también pues empiece a identificar algunas características diferentes de la reproducción sexual y asexual, y proponer técnicas de selección y mejoramiento pues, del material vegetal en la parte local. Bueno, entonces en la visita a la finca Galápagos, que está ubicada en el municipio de Puerto Gaitán, se realizan unas plantaciones de forestales, teniendo en cuenta que están ubicados bastante retirados de los viveros comerciales. Ellos decidieron hacer su propio vivero. Para el ingreso a la finca nos exigieron el uso de elementos EPP como el casco y botas cerradas. También el uso de tapabocas porque estaban haciendo unas aplicaciones de biol a unos forestales que ya tienen varios años, como el que está ahí. Esa plantación tiene 5 años de haberse establecido. Ya pues en el vivero observamos que ellos cuentan con unos elementos muy interesantes en el tema de la propagación de árboles. Utilizan principalmente tubetes para los árboles forestales. Para los cítricos para los cítricos utilizan embolsado. El marañón utilizan también en tubetes, algunos en bolsa. Eh, y la zona de crecimiento vegetal para forestales no tiene protección a los rayos solares, es al aire libre y cuenta con un sistema de riego también que es automatizado por aspersión. Básicamente pues el sustrato que ellos utilizan para estos árboles, para cítricos y marañón, es a base de cascarilla quemada, cascarilla fresca. Utilizan compostaje también, arena, una mezcla con arena y tierra negra. El sistema de riego es por microaspersión, el que utilizan en el vivero. Ese está ubicado en la parte superior de las camaretas que se tienen. Aquí vemos ya pues una plantación de forestales de las más nuevas. Esta plantación tiene 1 año de haberse empezado a implementar. Estas son algunas de las semillas que ellos manejan en su vivero. Estas son unas nuevas ensayos que están haciendo. Me llama mucho la atención la semilla de copoazú porque ella requiere un proceso pregerminativo en el que se utiliza la misma concha del fruto. El copoazú es un fruto amazónico, es un fruto similar al cacao, del cual se hacen alimentos, refrescos y demás. Me pareció muy interesante el proceso pregerminativo que requiere la semilla, y ellos dicen que su crecimiento vegetal en vivero es bastante rápido. Esta es parte de la infraestructura del vivero. Vemos que tienen un hangar bastante amplio en donde está el sustrato que anteriormente vimos en la foto de la presentación anterior. Ahí ellos hacen el llenado de bandejas, el llenado de bolsas. Todo el material que está en bolsas, principalmente cítricos, van en esas canastillas color verde. Ahí ellos aproximadamente le pueden meter de 50 a 70 bolsas por canastilla. Bueno, y también están las bandejas que son en forma de tubete. Utilizan este tipo de material de tubete porque la semilla requiere, las raíces requieren una buena disposición. Esto permite pues que sea muchísimo mejor el crecimiento poblacional de las raíces.
Los materiales de las camaretas son de maefles y ángulos metálicos. Ellos nos comentaban que iniciaron con materiales reciclables porque no tenían como la inversión de capital para hacer una infraestructura mucho más de pronto sofisticada. En las conclusiones de esta visita podemos decir que la presencia de enfermedades, hongos, insectos pueden afectar la germinación y la supervivencia de las plántulas, sobre todo en viveros como estos, donde la temperatura o las condiciones agroclimáticas no son controladas, sino que son básicamente pues al aire libre. También hay que decir, o bueno, se concluyó que el sistema de riego en las plántulas es esencial para su crecimiento, para su desarrollo vegetativo óptimo. Y bueno, con este tipo de propagación se espera que pues las plantas madres logren tener pues en un alto porcentaje características a las hijas que se van replicando. Y pues en el caso de las semillas sexuales, en el caso de en los forestales y en el marañón, también pues tienen la ventaja que son semillas que se adaptan muy fácilmente a la zona. Entonces, pues esas son las ventajas de poder tener estos dos tipos de propagación. Bueno, muchas gracias. Esta es la primera fase pues del componente práctico. Para la segunda fase o el segundo informe se desarrollaron unos ensayos en casa, en la finca en donde yo vivo, y también unos ejercicios prácticos. Bueno, entonces el primer ensayo se, se necesitaba que se hiciera la propagación sexual. Se utilizó bandejas plásticas de 50 alveolos, también bolsas plásticas negras de vivero, y se necesitó también una maceta para hacer la propagación. Se hicieron dos tipos de semillas. Se utilizaron semillas de tomate y semillas de la fruta milagrosa. El sustrato utilizado fue turba para el caso del tomate, y para el caso de la semilla de milagrosa se utilizó algodón. El montaje de los ensayos, como se observa en la imagen, entonces en el caso de la milagrosa se hizo en el algodón y el tomate se hizo en la turba. 10 días después, como nos mostraban en la guía, pudimos sacar las siguientes conclusiones. Entonces, el 72% del tomate logró la germinación. En el caso del safrú o la milagrosa, alcanzamos al 46.6%. Probablemente pues esto debido a que el safrú es una semilla más tradicional, no es una semilla transgénica ni es una semilla que se haya elaborado en laboratorio, sino pues es una semilla extraída directamente del fruto. En el caso de tomate fue una semilla que se compró, entonces eso también aumenta las probabilidades de germinación. Adicional a eso, pues hay unos factores que se atribuyen pues a este porcentaje de germinación. Uno es la luz solar, dos, la calidad de la semilla, tres, el oxígeno que pueda tener la semilla, la humedad, la temperatura, y bueno, esas son, y también pues básicamente la profundidad de siembra, porque en el caso del tomate la semilla tiene un diámetro muy pequeño, entonces eso hace también exige que la siembra no sea tan profunda. Aquí vemos cómo fue la germinación finalizar del fruto milagroso o safrú. Este fruto pues alcanzó una buena germinación, se hizo pues en algodón con el fin de mejorar las condiciones de humedad y retención de agua. Y en el caso del tomate, pues hubieron también algún porcentaje de germinación pues de 32%. Sin embargo,
Al finalizar ya el experimento, las plantas fueron presentando como ese etiolamiento, tal vez probablemente por los cambios de luminosidad. Entonces, entre las dificultades que se encontraron en la primera fase de propagación sexual, es primero pues la limitación en el control de los riegos, ya que los riegos se hicieron manualmente. Los riegos manuales pues no permiten una irrigación uniforme. Esto hace que las semillas pues unas empiecen de pronto a, a dañar, otras de pronto sí logran su emergencia total. También la falta de luminosidad, porque había muchos días en los que se presentó de pronto nubosidad o lluvia, y eso también no es muy bueno porque las semillas ya después de que hacen su primera emergencia están buscando luminosidad. La profundidad de la semilla también fue un limitante porque no fue muy estandarizado. Entonces una semilla quedó quedó muy profunda y la otra quedó más superficial. Entonces la superficial fue avanzando mucho más rápido que la otra. Adicional a eso también había muchos cambios de temperatura, entonces se presentaban tardes o mediodías muy intensos de luminosidad y noches muy frías. Entonces eso también hizo que la semilla pues no hubiera una germinación muy buena. Adicional a eso pues que el vivero no es controlado, sino pues es muy artesanal. Eh, las ventajas de utilizar el material que se usó para este ensayo fue turba y algodón. En el caso de la turba, pues es una de las grandes ventajas es la porosidad que ofrece a las raíces. Esto hace que la planta pueda mejorar pues en su crecimiento. También la retención de agua de los dos materiales. Eso es muy importante porque las plantas requieren tener esa humedad para que puedan desarrollar sus funciones vegetales y que también mejora también el tiempo en germinación. Entonces la turba, al ser un material tan suave y no tan pesado, hace que la semilla pueda despegar muy bien y en un menor tiempo logre mostrar ya pues como tal su embrión. Normalmente el tiempo de que el tomate empezó a emerger fue casi que a los 4 o 5 días y la fruta milagrosa a los 8. Para el ejercicio práctico de propagación sexual nos decían que con el ensayo que habíamos hecho y el porcentaje de propagación que había, de germinación que habíamos encontrado, sacáramos el número de semillas a plantular de acuerdo a las densidades de siembra de ese cultivo. Entonces, en el caso de tomate, la densidad de siembra es de 0.5 por un metro, 0.5 entre plantas por un metro entre surcos. Eso quiere decir que nos caben 20.000 plantas por hectárea. El porcentaje de germinación que tuvimos fue el 72%. Entonces ahí nos decían que hay que adicionarle a las pérdidas, al porcentaje de pérdidas, que en este caso fue el 28%, adicionarle el 12% adicional también por otras pérdidas. Entonces el 28% hace referencia al porcentaje que no germinó, más el 12% sería el 40% adicional. ¿Sí? Esto quiere decir que tenemos que plantular 20.000 más el 40% serían 28.000 plántulas. Listo. En el caso de la milagrosa, o safrú, la distancia de siembra es de 1 por 2 metros. En una hectárea nos caben 5.000 plantas. El porcentaje de germinación que obtuvimos fue del 46.6%, entonces la misma operación. Si tenemos un 53.4% que no germinó, más el 12% de pérdida, serían 65.4% adicional. Eso quiere decir que las 5.000 plantas hay que sumarle el 65.4% y eso me dan 8.270 semillas a plantular.
Bueno, para el segundo ensayo nos pedían hacer una propagación de tipo asexual. Yo elegí el cultivo de yuca, entonces se utilizaron estacas de yuca, asadón opalín, cabuya, varilla y bueno, yo tenía cintas de riego, entonces también se utilizó cinta de riego. Entonces ahí vemos ya la germinación de las estacas. Las estacas se sembraron a 45 grados, se contó con sistema de riego por goteo. Aproximadamente a los 15 días ya se notaron las primeras hembrillas. Las dificultades que se encontraron en este tipo de propagación fue pues realizar el trazado en campo. Siempre fue un poco complejo poder lograr esa escuadra que se requiere con las distancias de siembra, hacer como esa escuadra bien hecha. Y también encontrar semilla de buena calidad, teniendo en cuenta que a veces puede venir de pronto contaminada, no ser certificada y demás. ¿Cuáles considera que son las ventajas de utilizar esta técnica? Bueno, primero pues que se conservan las características de la planta madre, entonces eso es importante porque no hay tanta variación genética. Y segundo, que se requieren menos recursos, porque como no tenemos que hacer esa plantulación, no tuvimos que comprar bolsas, ni bandejas, ni sustratos, eso también hace que sea una alternativa muy eficiente para los campesinos y para las familias productoras. Para el caso práctico de la propagación asexual, nos pedían también hallar el número de material vegetal que se requiere para sembrar 1 hectárea. En el caso de la yuca, la distancia de siembra es de 0,8 entre plántulas y de 1 metro entre surcos. Con esta densidad de siembra nos caben 12.500 plantas por hectárea. El porcentaje de germinación que nos dice en el ejercicio es el 90%. Esto quiere decir que el 10% es de no germinación más el 10% de resiembras. Entonces eso quiere decir que a las 12.500 le sumamos el 20% y nos dan 15.000 estacas. O sea que para sembrar 1 hectárea debemos conseguir 15.000 estacas para poder no de pronto que nos haga falta material vegetal. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y espero que haya sido muy clara con el informe.